Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A tu ritmo. Una edición muy, iba a decir viajera. No nos hemos ido muy lejos, Pablo. No. Estamos cerquita. Estamos cerquita. Y no solo estamos al ladito de casa, sino que estamos en un sitio que es como estar en casa. Exactamente. De los corredores. Sí. Yo, de los primeros sitios, yo creo que visité en Madrid cuando me vine aquí a vivir. Y yo creo que una referencia para gran parte del mundo del atletismo y del running en Madrid, como es pues la tienda Viquila, la original de Avenida Donostiarra, que ya hemos visto en el pequeño museo que tienen, que abrió en el año 1988. Ahí sí, todavía señor. El boom del running no se veía venir, ¿eh? Y las primeras zapatillas que vendieron fueron unas Kelme, que he visto. Pues nada, estamos aquí con José María. Bueno, preséntanos tú a José María, que le conoces bastante más, y no sé si os habéis bregado alguna vez en... Pues yo creo que compitiendo, no lo sé, porque yo hacía poca ruta y... Se conoce que ibas delante mía y nunca mirabas para atrás, porque sí, a lo mejor alguna vez, pero siempre me ganabas. Pero a lo mejor algún cross o... Sí, más bien en algún cross, sí. Sí, ahí sí que en algún campeonato de clubes, alguna cosa. Bueno, pues yo creo que no necesita mucha presentación, porque los corredores, sobre todo los de Madrid, hemos pasado por sus manos probablemente en más de una ocasión, pero cuéntanos pues un poquito. Hago la presentación por un poco, por poner en contexto a nuestros seguidores, escuchantes y audiencia. Pues bueno, sabéis que hace poco ha sido el Campeonato de España de 100 kilómetros en ruta, donde teníamos a un conocido de nuestro podcast de este año, Carlos Gazapo, que le entrevistamos allá por el mes de noviembre, cuando afrontaba su reto del Mundial de 100 kilómetros en la India, que luego pues le salió, si lo queréis saber cómo le salió, pues veis lo veis en el episodio que lo comentamos después del Mundial. Y bueno, pues hace pocos días fue el Campeonato de España de 100 kilómetros en ruta, de 50 y 100, en Málaga, en el que volvía Carlos pues a resarcirse de ese Mundial. Y no solo se hizo con el título de campeón de España, sino que además batió el récord de España de 100 kilómetros en ruta con una marca de 6 horas 21. El récord anterior pues era 6 horas 23. 44, que lo tenía aquí este corredor que nos acompaña, José María González. Era el récord desde hace casi 20 años de España de esa distancia de 100 kilómetros en ruta, y qué mejor ocasión para pues recordar, hablar con él y que nos cuente un poco desde su perspectiva, ¿no? Desde su experiencia de haber vivido pues esa época del running, ¿no? Pre-boom, ¿no? Podemos decir, porque él pues antes hacía maratón y ha vivido todo el atletismo del campo a través, el inicio de la ruta, ese asalto a la larga distancia, y además desde su punto de vista, pues como trabajando aquí, como trabaja en la tienda de Viquila, pues que ha visto también esa evolución en los materiales, ¿no? En el calzado, en los clientes, ¿no? La gente cómo han cambiado las personas que vienen a comprar zapatillas y que se están animando a correr. Y yo creo que va a ser una charla pues muy chula, en la que hablaremos mucho de atletismo y con muchas anécdotas y demás, seguro. Así que bienvenido, José María. Pues muy bienvenido vosotros aquí a la casa Viquila, a la tienda, y gracias por acordaros de mí. Bueno, no, es que era inevitable, no solo por el récord de España de 100 kilómetros, como decía Pablo, sino porque además veníamos hablando de que necesitábamos o queríamos hacer algún programa con alguien que se dedicara a la venta de material deportivo, que estuviera muy en contacto con corredores, precisamente para hablar de ese boom. Luego entraremos más en detalles si está el boom, si estamos en una segunda juventud del running popular o en dónde nos encontramos, ¿no? Pero además ha surgido la oportunidad de hacer este programa contigo, y a mí me surge ahora mismo una curiosidad, que nos pueda estar viendo en vídeo, verá que estamos en la sala donde está el probador y donde están los modelos expuestos de la zona de corredor de hombre, ¿no? Aquí abajo tenéis hombre y arriba mujer. Y arriba mujer, y también algo de trail, de montaña de mujer, pero sí, zapatillas de clavos para la pista. Están escondidas. Y en este caso para la pista para el tartán, que son unisex. Sí. Uh-huh. ¿Cómo es un día a día de José María González? ¿Cómo es? ¿Te levantas, vienes a la tienda, corres antes? ¿Cómo te organizas? Bueno, ahora mismo ya digamos que me lo tomo con mucha más tranquilidad que antiguamente, pero sí, antiguamente cuando también estaba más en activo, pues tenía que muchas veces o hacer una primera sesión o dejarla para mediodía.
Pero bien, yo me levanto, vivo, tengo la suerte de vivir aquí al lado, tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, entonces pues vengo con casi dormido, como suelen decir, de lo relajado que vengo, porque vengo a disfrutar en cierta manera, ¿no? Intentar ayudar a la gente a llevar un material adecuado, que le pueda venir bien y que pueda disfrutar de su tiempo, de lo que le gusta, su pasión. Y bueno, no, digamos que me cuesta poco venir a trabajar, ¿no? Y en ese sentido estamos cómodos, y si encima el cliente pues es una persona que como la mayoría que se deja asesorar, que viene y que es agradecido a lo que le estás indicando, pues bueno, es un día más, un día placentero con el que va uno a dormir con su conciencia tranquila. O sea que cuando llegas a tu casa dices, oye, se ha cumplido aquello que imaginaba esta mañana que iba a ser un día agradable de echar y tal, casi siempre se cumple. Sí, se cumple, y sobre todo que luego pues tengo la suerte, como bien decías antes, de que luego voy al retiro muchas veces a mediodía, porque si no he corrido a primera hora, que suele ser pocas veces cuando lo hago ahora. Antiguamente sí, porque llego a hacer 3 sesiones al día de entrenamiento, ahora con una me vale, entonces la suelo hacer al mediodía. Cuando salimos, cerramos la tienda a las 2, me cambio aquí y me suelo ir hasta el retiro corriendo ya para ir metiendo algunos kilometrillos. Y luego pues sí, compartes con mucha gente, muchos que son incluso clientes. Y como yo les digo a más de uno, nuestra voluntad es que te vaya muy bien lo que, si te gusta algún tipo de modelo, alguna zapatilla, que demos en el clavo, puedas disfrutar tu tiempo, y que si me ves en el retiro, pues no me eches la zancadilla. que no te vean, cuidado, que es que esta que me vendiste me está haciendo daño en una... Bueno, sí, un poco incómoda. Más de alguna me han parado para decirme que la iba bien, afortunadamente. Bueno. De momento ninguna que la ha ido mal. Bueno, pues yo creo que vamos a remontarnos un poco a la carrera deportiva de José María. Perfecto. No sé cuántas cosas pasaron antes de que hicieras ese récord de España de los 100 kilómetros. ¿Por dónde empieza la historia? Pues pasó mucho tiempo, sí. No, yo empecé a correr un poco, digamos, primero por casualidad. Como yo siempre, la gente que me conoce lo dice, yo corrí porque en el servicio militar el que más corría es el que más se libraba de todo. Entonces, bueno, después de llevar un mes allí y ver que la única manera de que tuviese tiempo libre, de que me trataran mejor era correr, pues me puse a correr y quedé campeón de la sexta región militar. Con lo cual, una vez acabado el servicio militar, y yo sí es verdad que había sido siempre un tirillas, tenía una cierta agilidad, me gustaba jugar al fútbol, me gustaba moverme, pues seguí corriendo, pero de manera muy aficionada, hasta que tuve la suerte de que en el año 88 conocí a Isidro, que es el dueño, el representante de Viquila, digamos, la cabeza visible, que me paró en una carrera, justamente creo que fue en Villaverde, y me dijo, ¿a ti te gusta correr? Y digo, sí, pero sí que es algún plan. ¿Qué es eso? Es decir, corría como un galgo, salía y a lo que saliera. Me apuntaba, yo soy de Ávila, lo primero es decir que soy nacido en Ávila, vivía en Ávila, donde en Ávila apenas había 4 carreras. Me vine a Madrid, a lo que mi hermana, que vivía aquí, mi hermana mayor, María Jesús, aquí en Madrid, y me llevaba a ese tipo de carreras que ella se enteraba en el trabajo, que se enteraba, no sé ni cómo. Pero Isidro me vio en una, me dijo que si me gustaría formar parte del Club Viquila, de aquí de la familia. Fue mi primer entrenador, me hizo un plan de entrenamiento, y a partir de ahí pues hasta el día de hoy, que llevo 40 años sin parar. Te contrató como corredor, bueno, te captó como corredor, y luego pasaste a... Sí, yo estuve primero como corredor. De hecho, como tú bien decías, como decía Pablo, o sea, la tienda se inauguró en el 88 en mayo. Yo la primera vez que recuerdo entrar, que tengo conciencia de entrar por la tienda, fue en agosto, septiembre de ese mismo año, en el 88, a recoger mi primer plan de entrenamiento, porque hasta entonces habíamos hablado siempre con Isidro por teléfono realmente, ¿no? Y bueno, me dio un plan de entrenamiento, y cada vez que venía simplemente era, pues como hacemos con los entrenadores, a darle la murga. Oye, me va bien esto no me gusta, esto me produce agujetas, en esto mejoro. Y digamos que eso fue un poco el día a día. Luego ya lo que esté como trabajador, como empleado aquí de Viquila, ya fue en el año 2001 cuando empecé a venir, que es cuando también tomas un poco de conciencia de que el mundo de corredor como profesional o semiprofesional como yo era, pues no era eterno, y que había que buscarse un poco también una salida, las habichuelas, por así decir, y un futuro. Me propuso la posibilidad de quedarme aquí y venir a trabajar, y desde entonces pues encantado desde finales de 2000-2001. Pues justo cuando vendría yo. O sea, que empezaste un poco con carreras populares, asfalto, algo de campo a través, pues me imagino que Viquila siempre ha sido un club clásico de equipo de campo a través.
y cuando a lo mejor empezaste a dar el salto, por ejemplo, a una distancia como es la maratón, ¿no? Que en ese momento todavía a lo mejor no era lo que es ahora. Pues el salto a la maratón fue sin querer también, como la mayoría de mi vida deportiva, ¿no? Sí, porque bueno, en aquel entonces, formando parte ya de Viquila, del club, pues había otros corredores que eran más veteranos, como Juan Torres Ruiz, que tú también le conocerás, que también tuvo muchos años el récord de España de veterano en maratón, que llegó a hacer 2:13, 7-8 veces, pues que me propuso que le hiciera de liebre en la maratón de Calviá en el año 91. Yo corría media maratón, ya tenía 1:05 en esa distancia, y me acuerdo que él decía, es que lo piden para la Olimpiada de Barcelona 92 hacer 2:14 o por debajo, y luego pues pasar seguramente la selección correspondiente. Me propuso ir a maratón de Calviá, hacerle de liebre hasta la mitad, pasarle en 1:07, 1:06 la media. Y cuál fue mi sorpresa, que pasé la media y miré para atrás y pasé en 1:06:50 y iba solo. Habías dejado a tu acompañante. Juan se había parado y el resto de corredores no venían. Y como siempre, parte fundamental de mi vida fue un poco intrépido decir, bueno, pues yo sigo. No voy a pararme yendo primero. Y dijiste tú, ¿y cuándo decías que eran las Olimpiadas esas? El caso es que dije, pues voy a probar porque voy bien, no me duele nada. Y seguí tirando. ¿Cuál fue mi primera realidad? Y yo creo que de las veces que uno aprende, cuando viene el famoso muro que la gente dice, y que muchos aquí preguntan, ¿el muro? Digo, no, si el muro no viene, el que vas a ir es tú al muro. Vas contra el muro, ¿no? Porque si te has pasado de rosca, más que venir él, vas tú a por él. Y fue que llegué al kilómetro 35, yo miraba, seguía sin venir nadie, y digo, pues yo bajo de 2:14 y al final el que hace la mínima para la Olimpiada soy yo. La sorpresa fue que los últimos 5 kilómetros se hicieron eternos, nunca ves el final. Y bueno, acabé la maratón, hice 2:17, lo cual fue un orgullo. Tampoco era mala marca, pero no te sé cuánto decirte o cuantificar los días, pero a lo mejor 10 días sin poder realmente andar en línea recta para adelante no era capaz de ello, del dolor de piernas y de cuádriceps. Sí, porque una preparación específica no hiciste, o sea, fuiste allí a pelo a ayudar. Y... Yo lo máximo que había corrido hasta entonces eran 21 kilómetros, más el calentamiento, ponle 25. Y bueno, pues ahí me llevé mi primera realidad, que es que... Y una pregunta, porque Calviá, claro, es una maratón que ahora mismo no se celebra, no se hace, la gente no la conocerá, yo la conozco por los historiales de los campeonatos de España. Y como era, porque este año estaba en Palma de Mallorca y la zona de Calviá es ya metido en la montaña. No sé por dónde sería el recorrido, si sería muy favorable. Eran dos vueltas, sí. Eran 2 vueltas de unos 20 kilómetros, 21. Y no era dura, pero sí tenía un par de toboganes. El gran inconveniente era un poco que era diciembre, se celebraba siempre coincidiendo con el puente de la Constitución, más o menos una semana arriba abajo. Y era un poquito la humedad y sobre todo en mi caso fue la preparación. Y que era muy solitaria, se corrían unas carreteras que unían la localidad con urbanizaciones, pero bueno, yo estaba allí, no me puedo quejar, había un buen premio económico, aunque luego en la recta de meta, en el kilómetro 42, me pasó el que ganó, que era un italiano, porque se celebraba, primero porque la marca era el récord de la prueba, creo que estaba en 2:14 ya. Juan había hecho también ya 2:16, 2:17 y se veía capacitado para hacer 2:14. Eligió esa maratón porque además la organización nos invitaba, nos pagaba los viajes. Y segundo, porque era el campeonato militar de Italia. Entonces había un cierto nivel. Él creía que si alguien le tiraba y le marcaba un ritmo podía conseguirlo. Y yo me presté a ello de manera un poco aventurada por viendo el final. ¿Y al que le pasó, por curiosidad? Pues se encontró mal y se paró. ¿Se paró? ¿No, sí. No llegó a completarlo? No. El caso es que luego, pues a partir de ahí, los dos preparamos el Campeonato de España de maratón, que se celebró en el 92, en marzo como prueba, luego para la Olimpiada del 92, en un circuito parecido que salía de Mataró y acababa en el estadio. Con la última subida... Con la subida a Montjuïc, a la fuente de Montjuïc. Madre mía. Yo el maratón olímpico lo pude ver allí como espectador, con 14 añitos, y esa subida pica, ¿eh? Ahora si la ponen en alguna maratón, yo creo que la gente ya, no sé si se acabarían los dorsales de esa maratón. Claro, pero había que acabar dentro del estadio, no podía hacerlo de otra manera. Había que acabar dentro del estadio, efectivamente. Pero bueno, yo hice 2:15 en ese recorrido, pues que tampoco estaba mal, ¿eh? Eso... No, 2:16, miento, 2:16:15, exactamente. ¿Y será clasificatorio también o ya no? En su día era clasificatorio para la Olimpiada. El primero español fue Rodrigo Gabela, porque el ganador absoluto creo que fue John Burra, que había ganado la Maratón de Madrid también. Y siguiendo con mi osadía deportiva, pasé yo en esa prueba la media maratón en 1:04, creo que era más o menos, tirando de John Burra y pensándome que me iba a comer el mundo y que iba a hacer yo la mínima olímpica, pero bueno. Volvemos a aquel final. Bueno, pero entonces, para empezar, a mí me dice que tú tienes un espíritu valiente. Sí.
no sé si decir un poquito inconsciente, pero Sí. porque, joder, después de una experiencia dura en tu primera maratón, que te plantaste allí para no acabarla y la acabaste, sufriste el muro, en un circuito, como tú dices, pues probablemente más vacío y más inhóspito y demás, y quieres repetir y quieres seguir. O sea, es como, era un poco, con esto puedo yo. No, bueno, pero es que en este caso lo preparé. Bueno, pero claro. Pero la gran diferencia o la confianza que me dio a mí, quizás demasiada o fui demasiado fusivo, es que como lo preparé, yo me vine aquí a Madrid y mi plan de entrenamiento ya empezaba a incluir mis 20 series de 400 metros, cosa que hasta entonces no había hecho. Además, aquí en el parque de Yeserías, aquí en Madrid justamente, yo me vine ya de Ávila a vivir a Madrid. Y bueno, mis series de 1000 metros, me iba a hacer Los Ángeles con Juan a hacer nuestras tiradas largas, ya hacía series de tiradas de 30 kilómetros. Y bueno, no iba mal, de hecho ya empecé a hacer una 4,5 maratón. Y sí, no te voy a quitar razón de que un poco osado sí fue también la... Bueno, a ver, tus marcas también eran potentes. Tenía, o sea, 29 minutos en el 10.000, claro. 29:30, entonces bueno... No sé, que me encontraba muy a gusto y yo sí es verdad que me ha gustado siempre correr con mucha naturalidad. De hecho, si me ves, yo no llevo ni reloj habitualmente. No. Yo corro siempre un poco por impulso. Por sensaciones. Por sensaciones, soy de la vieja escuela. Era de meter muchos kilómetros, muchas sesiones y disfrutar. Y sí que es verdad que salíamos y la primera idea era, tenemos un plan, hay que hacer esto, pero vamos a disfrutarlo, vamos a ser un poco lógicos. Y sí, bueno, es verdad que John Burra tiraba para adelante. Yo tampoco me ponía mucha atención quién corría, yo iba a lo mío. Me encanta ese nombre, John Burra, no lo conocía. Pues sí, había ganado la maratón de Madrid en el año 90 o 91, sí. Sí. Y creo que nada más en su día era récord de la maratón. Y yo me enteré después, también te lo digo. Yo, digamos que iba a lo mío, no me fijaba quién corría, yo miraba si yo iba bien, si iba cómodo, si iba a gusto. Y lo que sí que es verdad que quizás algo que menos tuve fue cabeza porque entraba un poco a los golpes, ¿no? Y que era lo que yo creo que me mataba. La maratón es un poco agresivo, a lo mejor. Como buen entrenador que eres. Y seguro que a tus alumnos... Cuanto menos cambios posible. A tus alumnos dices, pues efectivamente. Luego, de hecho, los 100 kilómetros, cuando la gente me pregunta, digo, lo más importante en la ultradistancia es cógete un ritmo, machácale y no te salgas de esa zona de confort porque eres carne de cañón, ¿no? Sí. Hombre, eso se aprende con los años. Una cosa, como espectador, yo agradezco esa actitud. Como espectador es divertidísimo que haya ataques, que haya continuaciones, que alguien se aventure en el kilómetro 20 a ver si se puede ir en solitario. Eso es divertido. Entiendo que los corredores los putea. Es bastante fastidiado, pero no. O sea, tú vas a ver un maratón y prefieres ver alternativas de carrera. Claro, que lo malo es el que lo padece. Claro. Y al principio, cuando eres joven, la verdad es que lo aguantas, pero llega un momento que el organismo y cuerpo pues se empieza a quejar. Pero bueno, paso hacíamos los Farlek. Teóricamente era para saber esos cambios de ritmo, aguantarlos. Aguantarlos un poco mejor. Yo fíjate que preguntaba a Pablo al principio. El Club Viquila también tenía mucha tradición de correr cross a nivel de clubs y a nosotros nos encantaba, por eso mismo, por los cambios de ritmo, por la orografía, por el barro. Éramos muy malos, Pablo siempre iba adelante, lo puedo decir, por eso yo así le veía a él. El cross no era lo mío, ¿eh? Bueno, pero éramos nosotros, pero nos encantaba esa lucha interna con nosotros de mantener el ritmo, intentar coger el de adelante y siempre lo decíamos, el barro te va a poner en tu sitio también, ¿no? Ni tanto. Y bueno, y la verdad es que, joder, que es súper chulo ver ese... Yo estoy ahí atento, ¿no? Porque el cambio de la zona de la tirada larga en Madrid era el parque, la ciudad de Los Ángeles. La casa de campo supongo que la tocaríais también, ¿o no tanto? Yo nunca, la casa de campo, la verdad es que he entrenado igual con una mano, te diría las veces. No, casi nunca. ¿Mucho retiro? Mucho retiro y sobre todo cuando yo me vine a Madrid en el año 92 yo vivía en Pinto. Entonces lo que más cerca nos caía era el Cerro de Los Ángeles cuando queríamos que estuviese un poco más metido, fuese un poquito más llanito el recorrido y si no, pues unos caminos que van entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro, que ahí hay buenas cuestas. Que hay muy buenas cuestas y que cuando la gente pregunta ¿qué hay entre Pinto y Valdemoro? Digo, pues la cárcel de Valdemoro y los almacenes de un centro comercial que todos conocemos, ¿no? Y un segmento de Strava, probablemente. Sí. Y mucha cuesta. ¿Y cuál fue tu mejor maratón? En cuanto a marca, lo hice en Turín en el año 94, 95. Ya fíjate, ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Sí, fue en el 94. Además fue curioso porque yo corrí Sevilla, no iba muy bien preparado. Yo creo que fue posiblemente la maratón que mejor, casi seguro, había preparado.
y me fui a 2 horas 15. También quería hacer la mínima para un campeonato de Europa. Quedé segundo, que era el campeonato de España que ganó a Palanza, en aquel entonces con la mano de Diego García, que hemos hablado antes de él, que nos iba haciendo un poco de liebre. Pero yo me quedé con las ganas, el hambre, es decir, yo la marca la tengo que mejorar porque mis entrenamientos me dicen que puedo. Y en 6 semanas pues corrí en Turín, hice 2:14. Y también ahí mi mala cabeza quizás, mi ímpetu de tirar todavía más de la cuenta, pues me jugó una mala pasada porque no pude mejorar mi marca, lo que yo siempre he pensado que valía, que era en torno a 2 horas 10, 2 horas 12. Pero bueno. Bueno, ese europeo que ha dicho él que estaba preparando es un europeo que fue uno de los que ha marcado la historia del maratón en España, pues fue el maratón del europeo de Helsinki en el 94, en el que se consiguió el famoso triplete, ¿no? Con Martín, con Diego y con Juzado. Efectivamente. Y que a partir de ahí, pues bueno, empezó una época dorada del maratón español. Supongo que los que ya estabais metidos en faena con el maratón, pues por un lado muy contentos porque el maratón empezó a formar parte del ideario un poco del deporte español, pero también cerró muchas puertas porque, claro, como lo hicieron también allí ellos en Helsinki, Göteborg prácticamente ya no hubo opción de poder entrar en el equipo del Mundial para otros corredores. Sí. Y luego ya, claro, el nivel fue aumentando y no sé cómo lo viste tú ahí, si a lo mejor eso fue lo que te decidió a decir voy a probar los 100 kilómetros o eso ya fue otra aventura. Esto fue otra aventura, sí, que también tiene caso ya aparte, porque eso necesitaríamos 3 programas o 4 como mínimo, pero bueno, sí. No, a ver, sí es verdad que lo que tú decías, que a raíz de ese triplete pues se hizo todo de 3 grandes personas y incluso no digo amigos, pero sí conocidos. A mí me alegró muchísimo y sobre todo porque así tanto como la Olimpiada abrió muchas puertas y el atletismo, hablamos antes de auge, tuvo una subida espectacular. Claro. Sí, en el año 92. Muchísimos grandes premios. Se ganaba dinero fácil, no lo voy a decir. Nosotros llegamos quizás a correr demasiadas carreras porque era una manera de que como profesional ganar un dinero y un dinero que sabías que más o menos en una cantidad estaba medio garantizada porque había bastante y había mucha participación. Luego grandes marcas como Adidas, que patrocinaba el circuito Vitercas de 20 kilómetros, que hacía de varias pruebas y que también pues te daban unos buenos premios, hizo que el boom era muy alto. Salir en la tele, como salió ese triplete, pues también nos abrió un poco más. Luego quizás la recesión y que el país no fue tan bollante nos volvió a poner un poco en nuestro sitio, ¿no? Pero sí, fue una época y para mí posiblemente lo que yo he vivido, la época dorada del asfalto realmente en España. Claro. Resultados a nivel internacional, marcas y premios y todo, ¿no? Y carreras. Sí, pero una generación que en tu caso, que ya empezabas a pelear por marcas y por acceder a campeonatos, a ti te hicieron un poco de tapón también, porque claro, una de las generaciones doradas del atletismo. Bueno, o sea, a mí sí, pero bueno, ahí está el entrenar y que yo no fui capaz de mejorar sus registros, pero el ir a Tokio como iba Alberto Juzado y poder ganar una maratón de Tokio, o ir a Belantón a hacer récord España, la maratón de Londres, o Martín Fices, es decir, un español gana una maratón hoy en día, creo que va a ser muy difícil que lo... Bueno, Yago estuvo a puntito de... Yago que pasó por la camiseta verde también. Sí, que también estuvo en Viquila con nosotros y alguna foto todavía hay por ahí. Pues casi lo consigue. Yo me he llevado una alegría tremenda el domingo si hubiera ganado cuando la maratón de Madrid. Sí, pues sí. Bueno, a ver si se ven esos tiempos. Bueno, pero nos llevaría un programa completo, pero hemos venido aquí para hablar de los 100 kilómetros. Sí, señor. ¿Cómo fue el paso? Pues fue que ya uno entra en decadencia, la edad te pone en su sitio, los kilómetros, y ya te vas dando cuenta que también hay que tener una cierta lógica en el mundo del corredor de que si no se puede ir más rápido, pues habrá que ir más lejos, ¿no? Es como decía Forrest Gump. Y bueno, pues viendo y siguiendo... Pasa que esa lógica ahora la aplican desde el principio, cuando primero hay que ir rápido y luego ya cuando ya no puedes ir más rápido, vas más lejos. Aquí ahora, efectivamente, ahora quizás una de las cosas que vemos aquí en la tienda es que yo era un poco alocado, no voy a negarlo, era un poco intrépido. La gente de hoy en día aficionado popular es demasiado arriesgada, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros teníamos un entrenamiento, teníamos un entrenador, teníamos un seguimiento. Ahora te encuentras con gente que viene y quiere cogerse sus zapatillas y correr una maratón entrenando 2 veces a la semana o 3, ¿no? Yo afortunadamente, dentro de que digamos fuera un poco particular, mis 240 kilómetros hacia la semana, todo hay que decirlo. No iba preparado. Y como te decía, hubo una época que hacía 3 entrenamientos al día, que también hay que aguantarlos, y también hay que decir que yo al primero iba dormido siempre, no sé por qué, pero a las 7:30 de la mañana... Se te había olvidado, cuando ibas al tercero dices ¿cuánto llevo hoy? Ya no sé cuántas veces. Tuve la suerte de tener como entrenador, porque aparte de Isidro, que fue mi primer entrenador, entrenarlo con más personas,
de que me decía, mira, José María, tú para soltar piernas por la mañana de lunes a viernes, 20 kilometritos a 3:45 viene bien. Y yo decía, sí, bien también, que luego por la tarde la sexta me encaja muy bien. Pero bueno, era otra época en la que se sabía, Pablo como el buen entrenador sabe él, ahora es más metódico, se mira más en los umbrales o se mira más los niveles. Antes era meter kilómetros. Volumen. Entonces, pues, Entrenar más era mejor. Efectivamente, entrenar más era mejor, cosa que al final lo único que me enseñó a mí es que son los dolores. Porque tengo que decir que muchas veces mi paso a los 100 kilómetros fue ese. Ya tenía dolores, había tenido osteopatía de pubis, ya los ritmos, los cambios no los podía hacer porque me dolía. Y bueno, viendo aquí, haciendo un día una pequeña apuesta con Isidro, pues le dije, bueno, tú que has hecho 100 kilómetros, a mí me falta motivación, pues igual que has hecho tú, yo creo que tu marca la mejoro. Yo creo que 100 kilómetros, nos pusimos a echar cuentas y dije, bueno, para recorrer España hay que ir a 3:50, eso lo hago yo todos los días. Pero claro, había que hacer 100 kilómetros, no 20, ¿no? 6 horas a ese ritmo. Y bueno, pues fue un poco un ordago que lanzamos y afortunadamente el tiempo me dio la razón y lo hice. Pero sí, yo hice ya los 100 kilómetros simplemente como viendo que mi vida deportiva ya estaba llegando un poco a su ciclo, como aventura, como experimento, y como hemos hablado al principio, había muy pocos corredores. Yo conocí a Jorge Abueso, que tenía el récord, y dije, bueno, pues a él le gusta mucho la montaña, a mí me gusta también mucho la aventura, pues voy a aventurarme a hacer esto. Y en eso me puse. Y salí, debuté en Madrid, hice 6 horas 42 creo que fue también. Me resultó cómodo, entre comillas, hacerlo, porque como kilómetros siempre tenía, claro, adapté el ritmo, pero sí es verdad que el circuito era muy duro. Sí, Madrid. Y entonces, bueno, pues la marca no fue la que yo quería, pero dije, bueno, yo creo que buscando el sitio adecuado, a la hora y la fecha y el día, se puede conseguir. Y bueno, afortunadamente a la segunda tentativa se consiguió. ¿Dónde fue ese récord? El récord lo hice en Bélgica. Yo corrí en marzo aquí en Madrid, en Vallecas, sobre un circuito de 10 kilómetros, y luego como quedé segundo en la prueba, que me ganó Janici, que era un atleta polaco que había quedado campeón del mundo, pues me seleccionó la Federación Española para el Campeonato de Europa. Quizás fue un poco arriesgado, temeroso hacerlo tan pronto, porque yo corrí en marzo y en el mes de junio el siguiente campeonato. Pero bueno, enlacé la preparación de una con otra y conseguí hacer el récord de España, son sus 6 horas 23 minutos. Y cómodo. La verdad es que ha sido una carrera que a pesar de 100 kilómetros no me dolió nada. Que la gente pregunta, ¿te dolió algo? No me dolió nada. ¿Con qué zapatillas lo corriste? Pues si te las enseñara, estuve a punto de traértelas, pero no las he encontrado. Pues sin placa de carbono, por supuesto, una suela muy finita y unas zapatillas que me trajeron expresamente para esa carrera de la marca Saucony. Sí, un modelo que ya no existe, que no se fabrica y que afortunadamente también me fue bien y que, bueno, simplemente me daba confort, me dio tranquilidad y me gustaba. Y con la verdad es que tampoco había mucha más donde elegir, también te lo digo, ¿eh? No es como ahora que hay 80.000. Uh-huh. Claro, era una zapatilla, pues como eran todas, con una suela finita, con algo más de peso. Con una EVA normal y corriente. Fíjate, nosotros la pesábamos, decíamos que pese 285 gramos, que es lo que se buscaba, pero que amortigüe, y es lo que hicimos, ¿no? Y bueno, no salió mal. ¿Y luego seguiste compitiendo en 100? ¿O? Sí, luego volví a correr otra carrera de 100 kilómetros en Santander, en Bezama, que es cuando se hacía, no en el circuito que se hace actual, que gané el Campeonato de España, que también me hacía mucha ilusión. Y luego corrí también un mundial en Tarquimia, que es donde me paré, y fue cuando ya empecé a pensar que no era esto para mí, porque tuve la desgracia de que me salió una fascitis plantar. Me dejaba correr, no tenía problemas, pero a partir de ciertos kilometrajes siempre me daba problemas y bueno, correr 10 kilómetros con cierto dolor se aguanta porque mentalmente a mí la gente me dice, tú toleras muy bien el dolor, pero 10 kilómetros, una maratón ya o una distancia de 100 kilómetros, con creo dolor que va a ser, no es agradable. No es agradable. No para nada, no. Sí. Claro, estoy pensando, no sé si los 100 kilómetros han cambiado mucho o... Antes había más carreras de 100 kilómetros que ahora, antes había menos que ahora, era una cosa para muy frikis, porque me da la sensación como que ahora no tanta gente hace ese tipo de competiciones, pero como que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? No sé si
si ha cambiado algo o... Hombre, hubo una época dorada de la ultradistancia en asfalto en la zona Centro Europa, la zona esa de Holanda, Bélgica. Sí que había bastantes competiciones. Los estadounidenses también han sido un poco frikis con el tema de larga distancia, incluso más, ¿no? Que se han ido a competiciones de 6 días, un día, 24 horas. No sé qué, que ya son un poco más locuras, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que hubo ahí un poco de época dorada, de más volumen de carreras y de participantes. Ahora a lo mejor no hay tantas, pero sí que es cierto que con la ola un poco del trail, de las carreras de montaña, que sí que son distancias mucho más largas y mucho más tiempo de carrera, pues está habiendo cierto trasvase, ¿no? De gente que hace montaña, que en montaña a lo mejor parece más accesible hacer una carrera de 100 kilómetros. Hay muchas en España de 100 kilómetros o más de montaña, y eso hace que carreras que a lo mejor que estaban un poco olvidadas de distancia ultra, como ahora ha sido este fin de semana los 101 de Ronda, que acaba dorsales y se pelean por los dorsales, cuando, bueno, pues una carrera que a lo mejor hace 20 años, en la época que hacía 100 kilómetros, no sé si tú la has llegado a correr. Yo fui a verla porque me invitaron para que la corriera y dije, esto es muy duro, esto es para hombres, yo no. Esto yo para legionarios. Sí, además lo que tú dices es... esa prueba quizás es un poco más aventura que lo que es el 100 kilómetros más... Sí, porque es también por caminos, tiene un poquito más de desnivel. Un poquito bastante. Bueno, sí, bastante. Que yo me acuerdo que subí en el kilómetro 80 a un pueblo y subía en primera en el coche y me costaba, ¿eh? Nada. Sí, es verdad que hay... A ver, cuando yo empecé también hay que tener en cuenta que se puede hacer 100 kilómetros como se puede hacer cualquier distancia, cualquier actividad deportiva, por simplemente el placer de hacerla. Pero al nivel que yo más o menos lo hacía, o hacíamos la mayoría, también intentabas que tuviese un rendimiento económico, porque al fin y al cabo, ya que también hacías un esfuerzo, hipotecabas mucho tiempo, porque muchas veces la parte que no se ve es el tiempo que el atleta por sus entrenamientos pierde, el tiempo de su familia, de sus hijos, lo que le dedica a todo ese esfuerzo, ¿no? Y preparar 100 kilómetros... hay que estar muchas horas fuera de casa. Entonces yo sí la hacía también un poco porque ganaba un dinero, no lo voy a negar. No estaba bien pagado, también hay que decirlo, pero cuando también ves que no tienes una repercusión económica, pues bueno, tampoco te lo tomas tan en serio y bajas el pistón, te relajas, y finalmente el que lo hace por aventura está muy bien y hay que hacerlo una locura en la vida. Yo, que siempre fui un loco, hay que hacerlo, pero no mantenerse ahí eternamente. Por eso es normal que de vez en cuando pues hago un bajón y pierda la cantidad de participantes, pero luego ves en el asfalto, en cambio, que cuando también se le da una publicidad, cuando tiene una repercusión, cuando los medios pues lo publicitan y tienes el cuñado de turno que hay que ganarle, pues hay que hacer y ponerse a ello. O hacer 10 kilómetros más que él. O más rápido, ¿no? Sí. ¿Y tú tenías familia en ese momento ya? Digamos que tengo familia, pero bueno, yo no tenía pareja. Bueno, he tenido pareja, ahora ya no. Y he estado solo, sí. En ese sentido, mi única obligación era digamos, la familia más cercana, padres, hermanos, etcétera, pero no de tener hijos en este sentido. Pero aún así, es el trabajo, son los viajes. También es verdad que, bueno, aparte de correr y de trabajar en la tienda, también he tenido suerte de que en otro sitio me han acogido, me han llamado, y he estado, por ejemplo, también en 2 Paralimpiadas, como con la 11, con el Comité Paralímpico, y he viajado. Entonces vas echando horas, vas echando cuentas, y dices, no salen para estar tiempo contigo mismo, para relajarte y con la familia, ¿no? Total. Y todo hay que mirarlo. Total. Entonces ahora ya tu tienda, tu retiro a mediodía, y te planteas hacer alguna reentrée. O sea, ahora entiendo que si estás corriendo más o menos, no sé, a nivel físico si te permitiría maratón, algo más largo, ¿te apetece? Lo que mi cuerpo aguantara, ¿no? Ahora mismo tengo una pequeña tendinitis, una gran tendinitis, porque de pequeña es poca, que si me dejara correr, pues simplemente lo que haría sería correr para disfrutar, por el placer de poder sentir el aire y sentir el agua cuando llueve, poder ver a la gente que corre más en el retiro, poder saludarles y decirles que van lentos. No, por el hecho de participar, sí, este año fui a la media maratón de Barcelona, me gustó muchísimo, hacía también desde el año 92, 30 años, no sé cuántos los años echando cuentas que no iba, y volver a correr, poder disfrutar de una ciudad, su monumento, su gente, su ambiente, también nos gusta. Pero a nivel de marcas te digo que casi seguro que no iría. Yo sí lo haría, sería por placer, y salga lo que salga. El reloj a lo mejor me le pondría simplemente para controlarme un poquito y no pasarme de rosca, pero no por mejorar el tiempo, no. Bueno,
normal. Son épocas y Claro. bastante. Tú te has dado como para seguir exigiéndote, ¿no? Sí, a veces es que es difícil cambiar el chip también, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Como el de Fermín Cacho, que él cuando desconectó, pues se desvinculó totalmente de la parte deportiva, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y al final si te gusta correr, pues hay que cambiar el chip porque tienes que dejar de competir a lo mejor, pero sigues disfrutando de lo que haces en entrenamientos. O, por ejemplo, tenemos el caso de Alberto Judado, que él sigue entrenando prácticamente a diario, pero no compite nunca, no se pone en dorsal, porque claro, él eso lo considera como que esa etapa ya la ha cerrado y él sí compite para competir y ya no está porque no entrena igual. No, claro, yo pongo un dorsal pero él para que sigue no, corriendo prácticamente cada día. si viene a querer pongo un dorsal para que no te echen de la prueba, ¿no? Porque parece que vas ahí en plan pirata, pero sí, vas a disfrutar del ambiente. Quieres acompañar siempre a algún conocido, a un atleta a lo mejor que hayas entrenado, que conozcas, un familiar, que es lo que hace que el mundo del running pues también tenga cada vez más gente, ¿no? Que escoger a mucha gente de tu entorno, que le metes en el mundillo, se lo divierte, te juegas una cerveza con ellos a ver quién gana y bueno, pues vas. Eso es una pregunta, aprovechando para enlazar también con el tema de la evolución un poco del running de estos años, porque claro, tú, como me pasa a mí, llevamos toda la vida, tú habrá mucha gente que conoces desde hace mucho, vecinos, conocidos, familiares, que nunca, bueno, te han visto siempre a ti como el corredor, pero nunca han hecho ellos nada más, y ahora de repente, a la vejez viruelas, con 40 y pico, 50 años, se han puesto a lo mejor a correr y le ves en su San Silvestre, sí. y dices tú, ahora... Pues sí, lo hay, afortunadamente, algunas veces porque está en tu entorno y también porque nos vamos encontrando gente pues que de joven a lo mejor tiene menos tiempo porque también tiene un trabajo, pero luego al paso de los días pues también tiene una enfermedad o tiene que hacer deporte o se lo mandan por prescripción y luego te dicen, pues no pensé yo que esto fuera a enganchar tanto, ¿no? Y sí, afortunadamente pues engancha. Es un poco aburrido al principio, pero engancha. ¿Y qué tipo de corredor tenéis, ya centrándonos ya en la actividad de Bikila y en vuestro termómetro que sois, ¿no? Sois un termómetro del running. ¿Cuál es el tipo de corredor más habitual que tenéis? Pues aficionado. Habitualmente cuando viene la gente mucho te dice, no, pero yo no quiero una zapatilla para profesional. Y dice, no, son las mismas. Lo que pasa es que al profesional se la regalan o le pagan por usarla. En tu caso tienes que comprarla, pero la amortiguación es la que hay. Es decir, cada zapatilla es diferente en cuanto a cada marca, por características, por sistema de amortiguación, por horma. Luego muchas veces hay algunos que se dejan guiar más por el color, pero bueno, que es un poco un mal endémico de la profesión. A mí me pasa, lo reconozco. Que guiarse por el color y no por la necesidad, nosotros siempre lo decimos. Las zapatillas hay que elegirlas por necesidades y teniendo en cuenta la persona, es decir, cada persona es diferente. Si yo puedo leer que Pablo lleva una marca determinada, un modelo determinado, hay que entender que Pablo tiene un pie más ancho, más estrecho, un empeine más alto, más bajo, un arco plantar de un tipo y que posiblemente usa un número y hace un ritmo o hace una distancia. Tú que vas a empezar tienes que coger la acorde a ti. Pues una de las grandes virtudes nuestras que en cierta manera que tenemos es tener tanta cantidad de producto, tener tanta polivalencia de modelos e intentar cuando vienen a asesorarles, que afortunadamente en ese sentido tenemos mucha suerte porque la inmensa mayoría lo hacen, pues al fin y al cabo, como yo digo, nuestro principal interés es que te vaya muy bien, para que tengas muy buen recuerdo, que vuelvas a visitarnos, que te haya ido genial y hayas podido disfrutar de tu tiempo. Y para eso jugamos con los modelos y jugamos con las marcas y sobre todo con las necesidades que necesita el cliente, ¿no? Y luego a partir de ahí él es el que las calza, el que las prueba, las testas aquí un poquito de manera y eliges el modelo más adecuado. Siempre hay un margen de error, evidentemente, pero bueno, cuando hay mucha variedad y la persona pone interés y nosotros ponemos nuestro trabajo, pues solemos acertar y por eso llevamos ya 36 años aquí y afortunadamente pues hemos ido creciendo, ¿no? La gran satisfacción, en mi caso particular, yo lo puedo decir, es ir a un día a una carrera, aunque no vayas a participar, pero a verla, y que te encuentres gente que todavía se acuerde. Dice, tú me vendiste mis primeras zapatillas, o tú me vendiste no sé qué, o a mí me ha ido muy bien y gracias a ti pues sigo corriendo. Y bueno, pues eso es lo que hace que, como hablamos anteriormente, vayas a casa y bueno, pues puedas dormir tranquilo y venir por la mañana, aunque venga dormido, venir con la conciencia muy tranquila. ¿Y cómo haces para detectar el tipo de corredor? ¿Te los ves venir? Cuando los ves entrar dices, uy, estas no, le voy a ofrecer las otras porque sé que me va a pedir de aquí. No, intentamos también escucharle, claro, él tiene opinión, él tiene una necesidad, tiene una opinión y tiene un gusto. También hay que intentar darle lo que él busca.
Pero sí, miramos habitualmente los pies. Más que mirar muchas veces a los ojos, miramos a los pies, ¿no? Viéndole cómo camina, cómo anda, qué es lo que lleva y luego lo que él te cuenta. Para eso le preguntamos también pues, qué es lo que haces, qué es lo que dejas hacer, qué es lo que pretendes. ¿Cuántos días a lo mejor cuántos días cuando corres? ¿O qué están preparando? Efectivamente. Sí, incluso muchas veces pues cuando les ves que dudan, cuando ven que ellos no saben muy bien hacia dónde van, pues ponerle en manos de gente conocida que le pueda ayudar. Entreno 3 veces a la semana y hago esto. Pues mira, a lo mejor te interesaría bien hacer unas series, unos cambios de ritmo, un fortalecimiento, trabajar un poco el core. Pues mira, te recomendamos que cojas un club, le preguntas dónde vive. Pues vivo en la zona, no sé, de Vicálvaro. Pues mira, en Vicálvaro hay una escuela, hay un club, intenta relacionarte, pregúntale. Si vas al retiro, pues igual, pues ¿conoces al a Pablo? retiro ya hay mucha gente. Sí, Al retiro que no vayan, que hay mucha gente. Es broma. Bueno, pues a mí me encanta. Es broma, da gusto. Pero es muy típico porque en el retiro ves a la gente aficionada que corre por la valla, luego otros ya cuando tienes una cierta metodología o has seguido unos planes o has estado en un grupo o con un entrenador, sabes que miramos otro tipo de recorrido y bueno, ahí donde se distingue realmente el que corre casi poquito, corre por inercia, o que va con su música, sus cascos, que parece que se va a salir, o el que corre ya siguiendo una planificación que yo desde aquí aprovecho para recomendarles que lo hagan, porque desde mi locura y mi experiencia, pues puedo decir que es necesaria el tener una alimentación que hoy en día hay, que yo cuando corría no había. A mí la gente me dice, cuando hiciste maratón, yo tomé lo que me daban, que era un Aquarius que salió al mercado ese mismo año. Claro, porque no había otra cosa, pero ahora hay geles, hay nutricionistas o gente que sabe del tema que te pueden recomendar cantidad de carbohidratos o sales minerales. Sabes que hay entrenadores que te pueden decir, pues mira, te falta fuerza, tienes que potenciar esto, tienes que hacer un poco más de trabajo de técnica o te falta fondo. Y para eso que, sobre todo para evitar casos desagradables como hemos tenido hace poco tiempo y que no cuesta tanto. Muchas veces nos gastamos el dinero a lo tonto en una comida por comernos un chuletón, cuando muchas veces por ese dinero pues puedes ponerte en manos de un buen fisio, alguien que sea nutricionista o un buen entrenador que te va a guiar y sobre todo que va a hacer que puedas disfrutar realmente de lo que pretendes, que es correr. Y durante mucho tiempo. Sí, alargues tu vida deportiva. O sea, tenemos aquí una fuente de prescripción de ejercicio, ¿no? Bueno, claro, es que al final, claro, es que estamos es así, claro. Sí, a nosotros nos pasa un poco lo mismo, porque los grupos, pues claro, cuando llegan, sobre todo los corredores más nobles, y claro, llegan con el calzado que llegan, ¿no? Con el que tienen en casa, pues para ir al gimnasio o para ir a pasear. Y cuando empiezan y ven a todo el mundo con sus zapatillas más específicas de running y ellos ven que les mola y que quieren seguir haciendo cosas, pues te preguntan, oye, ¿y dónde me quiero comprar unas zapatillas? ¿Dónde voy? Pues a Viquila, por ejemplo, a Viquila. Aquí a Viquila pues también le miramos el tipo de apoyo, porque también tenemos unas máquinas que veremos el tipo de apoyo, o si vienen con plantillas, recomendado por algún podólogo, pues también algunas veces ellos vienen con una idea de algunos modelos, y si no, esto es probar y probar. Que es lo que da gusto aquí. Tenéis aquí la pista, tenéis creo que se ve en la cámara, la cinta de correr, y lo interesante es eso, ¿no? Que la gente viene, os cuenta qué necesita y le dais alternativas. Esto en la venta online, por ejemplo, no sucede, por comentar, ¿no? No sé si es una reflexión un poco tonta a lo mejor, pero el surgimiento de las zapatillas de placa de carbono con más maximalistas y demás ha venido bien a las tiendas físicas porque la gente necesita probarlas más, porque yo creo que antes era como sota caballo rey, oye, pues mira, voy a comprar unas zapatillas que son estas. Pero ahora a mí me da la sensación, yo no me atrevo a comprarme unas zapatillas, soy muy sincero, de las que están justo detrás de tu, sí. de tu plano. Como más especialista. Yo no me atrevo a comprármelas online. Tú no, pero hay mucha gente que sí, y quizás efectivamente es un grave error, porque las placas de carbono tan rígidas, pues cuando son para competir, pero uno no sale a competir todos los días. Lo primero que hay que hacer es salir a disfrutar, salir a entrenar, a ponerse en forma e intentar acumular trabajo. Y mucha gente que lee, que se hace mucho caso de Internet, que desgraciadamente es una fuente de información muy buena, pero no en todos los casos.
y dejarse guiar, pues la compran. Es muy típico también en el retiro a mucha gente que desgraciadamente le ves con el modelo X, la marca tal, que se ha batido el récord del mundo, y le ves cómo prona, cómo supina, cómo corre, al ritmo que van a 7 minutos el kilómetro, y dices, pero alma cándida, ¿dónde te has metido, no? Eso seguro que no hay una tienda, sea Bikila o sea otra, en la que la habrán recomendado, porque eso nunca se lo recomendarías, pero se dejan llevar por internet y es un arma de doble filo. Pero bueno, es una batalla diaria que hay que hacer con la gente, porque al final también lo que sí que también se nota es que quizás el cliente de hoy en día, es decir, una cantidad, busca atajar, busca el coger una zapatilla que ya te haga correr a X tiempo y no entrenar, no prepararse, no descansar, no alimentarse. Y bueno, pues ya directamente se va por ¿cuál es la más rápida? Es que yo he leído, es que yo me han dicho, es que no sé qué. Te encuentras un poco de todo. En cambio viene el otro que ha leído que le han lesionado. No es lo que hablamos antes, no es que te haya lesionado por una placa de carbono, es que seguramente la has utilizado mal, la placa de carbono. No es una mala zapatilla, sino una mala elección. Como nosotros decimos, no hay mala zapatilla hoy en día en el mercado, todas prácticamente son muy buenas, pero depende de quién la use, para qué la use y cuándo la use, puede ser buena o puede ser mala. Y afortunadamente tenemos muchas opciones. Antes comentabas que tú no tuviste mucho donde elegir, no. Pero ahora sí es posible. Pues sí que es cierto que hay ahora muchísima más variedad, y eso, lo que decía Chema, ¿no? Yo creo que abre la posibilidad de poder recomendar mucho mejor, pero también si no te asesoras bien, pues poder no tener la zapatilla adecuada. Ahora ya tienes que si para montaña, que si para asfalto, que si para competir, que si para larga distancia, corta distancia. Para empezar a correr vale casi cualquiera, por así decirlo, porque es probar, ver si te gusta, padecer unas pequeñas agujetas iniciales, pero cuando ya quieres correr una media maratón, pues igual que cuando quieres coger una curva a 180, no puedes cogerlo con un coche normal, hay que coger una Fórmula 1 y ser un buen piloto, ¿no? Vamos a hacer una pregunta clave aquí. José María, ¿tú has probado la placa de carbono o no? Sí. Por supuesto. ¿Pero en plan competición o por probarla para...? No, sí, a ver, la placa ya llevan un tiempo en el mercado. Yo estoy un poco, digamos, alejado un poco de lo que es la competición de exprimirme, pero bueno, alguna serie o algún entrenamiento rápido todavía me gusta intentar sentirme que puedo ir. Y entonces, pues bueno, para intentar no quedarme atrás. Pero tienes que recomendarlas, tienes que haberlas probado. Claro, y también aparte tengo que recomendarlas, y muchas veces, efectivamente, mucha gente pregunta, nosotros probamos muchas zapatillas, eso sí que es cierto. Me dicen, ¿cuál usas tú? Yo al año puedo usar 7 zapatillas diferentes fácilmente, y si vas a mi casa, como yo le digo, hay más de 200 modelos, que también eso asusta a la gente, ¿no? Y luego que somos un poco caprichosos, pero sí, las placas de carbono también siempre que se usen para lo que están hechas, sobre todo para competir o las de entrenamiento para entrenar, pero para hacer rodajes rápidos, sentirte alegre, ágil, pero cuando vas en un ritmo moderado, cuando se trata de acumular, cuando se trata de hacer un calentamiento, pues no es necesario. Entonces, para correr, la verdad es que cualquier cosita nos podría valer al principio, pero luego sí es verdad que, oye, si la nueva tecnologías están a tu alcance, ¿por qué no disponerse de ellas? Es como la nutrición. Si lo tienes al alcance, usarlo, pero hay que intentar asesorarse, que te diga tu entrenador cuando él te ve capacitado, porque puedes estar haciendo series de 1000 metros, pero son de relleno, como pueden ser ya para ponerte en forma, y a lo mejor para ponerte en forma si las necesitas, y en lugar de para hacer series de 1000 metros, pues te la pones en 2. Yo me acuerdo cuando yo empezaba que ibas a la pista a hacer mis 400, que el entrenador primero te decía, no, pero no uses clavos, que son 20 series de 400 metros recuperando un minuto. Claro. Pero llegaba una época que te decía, bueno, ahora vamos a hacer un receso de 3 minutos para hacer una recuperación completa, y las últimas 3 te vas a poner unos clavitos para tirar, para ver si más rápido. Un poquito más rápido para coger esa sensación, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer caso pues a personas que te rodean, que te asesoran, y usarla para lo que están hechos. Y en cierta medida no perder esa idea que tú has dicho antes, ¿no? De decir, al final entrenamos para intentar conseguir un estado de forma y poder competir y disfrutar de la competición, pero es entrenamiento, ¿no? Que claro. Hay gente que ya a lo mejor con ahora en la actualidad que se registra todo, que tenemos las aplicaciones, que vemos cuánto es la media de todos los rodajes que hemos hecho, parece que estamos compitiendo todos los días, y ahí entra ese atajo, ¿no? De decir, oye, pues quiero la zapatilla, pero la quiero para entrenar también, porque así hago mejor media en el entrenamiento de la vuelta al retiro. Digo, bueno, pero es que estás entrenando, te da igual hacer mejor media, lo que tienes que hacer es entrenar y ya correrás. Que muchas veces tú eres capaz de correr a 3 minutos, para correr a 3 minutos a lo mejor y valer 2.50, con un entrenamiento con que pese 400 gramos puedes hacerlo, pero vas más protegido y no te arriesgas a lesionarte. Pero si quieres abusar de ponerte la placa de carbono, pues claro,
Pero bueno, ya que la tienes también la usas. Yo con eso tengo mis anécdotas, porque yo en mi época, por ejemplo, no había tanta variedad, pero ya empezaba a haber voladoras, ya empezaba a haber zapatillas de competición de asfalto, y yo me acuerdo que siempre, hasta Navidades prácticamente, solo usaba las de calentamiento. Y hubo una época incluso que me compraba o intentaba comprarme la zapatilla más pesada. ¿Por qué? Porque al final era, digo, si esto es entrenamiento, si tengo que mover la zapatilla más pesada, el día que me ponga la ligera voy a ir como un tiro. Sí, es que es así. Y eso un poco como que se... Es así, de hecho nosotros decimos, notas el cambio. Cuando estás empezando la primera fase, que es la de acumular, ¿para qué quieres una placa de carbono? Si para ir rápido, dice gente, ¿por qué estás si puede ir rápido? Sí, no, si lo que corre no son las zapatillas, son las piernas. Claro. Entrena, claro. aliméntate. Y luego hay una cosa muy importante que nos olvidamos mucho, sobre todo, bueno, iba a decir en maratón y medio maratón, yo creo que en casi cualquier distancia que con un corredor popular, el músculo que más tienes que entrenar es el corazón. Efectivamente. Y eso lo puedes mover de cualquiera de las maneras, te ponga lo que te pongas en los pies, porque al final es tu resistencia cardíaca, tu capacidad aeróbica la que te va a determinar. Yo creía, Pablo, que le ibas a preguntar a José María cómo alguien que corre sin reloj vende relojes. Bueno, lo tengo reloj. Tengo un Coros y además estoy alucinado porque tiene tantas funciones que yo que soy de la vieja escuela no sé ni por dónde ando, pero sí, le uso alguna vez. Ahora ya un poco, por así decirlo, porque ya te digo, estoy ahora en una fase incluso recuperándome de mi tendinitis y no necesito, pero de vez en cuando tengo que controlarme también porque otra de las cosas que tiene el haber entrenado o haber corrido tanto es que uno tiene sus achaques y el cardiólogo de vez en cuando me dice que dónde voy, sí, porque yo hubo una época que después de los 100 kilómetros, cuando ya no pude seguir corriendo a esos niveles, sí es verdad que un atleta de élite es como cuando un deportista que se retira, hay una época en la que la cabeza también manda un poquito y sale saturado. Yo corría 5 kilómetros porque ya me faltaba estímulo, me faltaba motivación. Y una vez conseguido el récord de España, una vez siendo campeón de Europa, viendo que me tenía dolores y que no podía mejorar, porque una de las cosas, y no es una crítica para nadie, ni mucho menos, a Carlos tiene mucho mérito su 6:21, pero que sepa que yo hubiese hecho menos si hubiese querido ese día. No, es una broma, lo digo con todo el cariño y la anécdota, porque lo que tiene la cabeza que decimos, yo cuando corrí el Campeonato de Europa y vi que el récord de España lo hacía, me paré en el kilómetro 95 porque lo bajaba por mucho. Para dejarte margen. Sí, porque como somos tan ilusos muchas veces o tan creídos, ya me moleo, tan prepotentes, porque no, alguna vez podemos pecar de ello. Yo sí, verdad que realmente lo había entrenado muy bien. Era muy típico en el retiro, gente que me esperaba para entrenar conmigo, porque dice, tú llevas este ritmo que estás metiendo kilómetros, y nos juntamos. Y yo lo agradecía porque así iba acompañado. Yo era muy consciente de que el ritmo le tenía, que la prueba lo podía hacer. Y prueba de ello es que llega el kilómetro 95 del avituallamiento y dije, podía hacer eso sobre las 18 y dije, uy, lo voy a dejar más fácil para la siguiente vez volver a batirlo, volver a llamar la atención, seguir siendo tal. En plan Duplantis total. Estoy quedando muy más seguro, pero bueno. Pero es lo que hay. Pero era un incentivo también para ti. ¿Cuál es la realidad? Pues que al final el tiempo te pone en tu sitio. Bueno, que nunca se sabe cuándo va a haber ser la siguiente oportunidad, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, después cuando lo intenta, incluso en buenos circuitos, el cuerpo no reacciona igual. Sí que es verdad que esto como comentario para que el que empieza disfruta del momento porque es lo que tienes. El mañana es el mañana y no sabemos si será mejor o será peor. Sí. Y yo pensé que iba a venir mejor y desgraciadamente no vino. Eso hizo que después las lesiones no pudiese volver a batirlo, no pudiese volver a mejorar mi marca. Perdí esa ilusión que tenía, que me seguía enganchando en el mundo de correr, que ahora sí que puedo decir que tengo, pero ahora lo disfruto desde otro plano, desde más aficionado. Sí, pero esa transición de un plano competitivo al plano disfrutón... Fue difícil, de hecho dejé de correr, engordé. Porque la gente me sigue viendo después de 30 años, dice, ¿sigues igual? Yo no, estoy más gordo. Pero bueno, sí, engordé, tuve problemas cardíacos, tuve arritmias y me tuvieron que hacer incluso una cardioversión porque dijeron, ¿cómo se te ocurre pasar de 200 kilómetros a no hacer nada, no? Ah, claro. Entonces, por prescripción médica, me dijeron, ponte otra vez a funcionar la maquinaria porque, como tú bien decías, el músculo que más hay que trabajar es el corazón. Y yo de repente le paré. Claro, no puedes ponerlo a cero de repente. Claro, no se podía poner. De hecho, yo cuando voy al médico de cabecera por ahí siempre pone, ojo con el corazón de este señor, que ocupa casi todo el pecho. Sí, tienen que llevar un susto así de grande. Claro, que tienen deportistas que, como tú verás, que tienes un corazón que la lleva muy al límite, las ensancha mucho y que después no le puedes parar la sala de máquinas y
por eso gracias a ello también sigo corriendo, gracias a ello sigo disfrutando, porque perdí esa motivación de disputar la marca, el puesto, pero sigo la ilusión de ver a la gente que sonríe cuando la veo, me cruzo en el retiro. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues yo diría que lo que pasa es que haces una cosa muy chula, que es que ahora corres con miles de piernas, Sí. que son todas las nuestras. Bueno, yo paso, hombre, cuando la pandemia que se cuenta, si ya lleva más de 140.000 kilómetros corriendo en las piernas. Cuando dicen, entonces algo, digo, me duele todo. Por ahí ando yo también, no te creas. Sí, sí. Son kilómetros que tienes que soportar. Estáis sobrados de kilómetros los dos aquí, Sí, me sí. parece. Pues oye, muchas gracias por habernos recibido aquí en lo que vosotros es la Casa de los Corredores. A vosotros por la visita y espero que hayáis estado a gusto y que le guste a la gente que pueda oír o ver el programa. Seguro que sí, ha sido un placer. Vamos mucho. Pues nada, nos escuchamos en el próximo A Tu Ritmo. Muchas gracias. Adiós. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.